Hola, mi nombre es Virginia Cabello, soy venezolana canadiense y soy abogada en inmigración en Quebec, Canadá. El día de hoy les voy a contar cómo yo emigré a Canadá. Primero que todo, tienen que saber que no agarré mis maletas un día y dije me voy a Canadá, puesto que emigrar toma tiempo, toma planificación y es algo que debe hacerse con mucho tiempo de anterioridad para planificar nuestro objetivo de inmigración. Yo emigré bajo el programa de trabajadores calificados de la provincia de Quebec y mi proceso de inmigración duró 2 años y 4 meses desde que envié mis documentos hasta que recibí la visa de inmigrante. Sin embargo, no solamente duró 2 años y 4 meses porque mucho antes de enviar mis documentos ya estaba aprendiendo francés y luego de haber recibido mi visa no obtuve mi estatus de residente permanente, sino hasta el momento en que pisé territorio canadiense. Ahora bien, ¿por qué elegí el programa de trabajadores calificados de Quebec para emigrar? Hay 3 razones principales. La primera, la facilidad con la cual funcionaba el programa en aquel entonces. La segunda, mi carrera otorgaba un puntaje dentro de la tabla de selección para los trabajadores calificados. Y la tercera, la parte económica, ya que la provincia de Quebec no exigía demostrar fondos como lo hacía el gobierno federal. Es decir, para la provincia de Quebec simplemente necesitaba firmar un contrato en el que me comprometía a no solicitar ningún tipo de ayuda del gobierno durante los primeros 3 meses luego de mi llegada a Canadá. Pero ¿cómo funcionaba el programa en ese entonces? Les estoy hablando de 2010, es decir, hace 10 años. En ese entonces simplemente envié mis documentos, fotocopias de todos mis diplomas, mi título, mis cartas de trabajo a la oficina de inmigración de Quebec que se encontraba en México. Luego de enviar mis documentos con el pago, la Oficina de Inmigración en México hacía todo el estudio de mi solicitud y luego era llamada a una entrevista de selección con un agente de inmigración de Quebec. En esa entrevista, que se desarrollaba en francés, iban a verificar todos los documentos con los cuales había apoyado mi solicitud y además iban a comprobar que tenía el nivel de idiomas que había indicado en los formularios. Esta entrevista se desarrolló en lo que era en aquel entonces la sección de visas de la Embajada de Canadá en Caracas, Venezuela. En esa entrevista iba a saber ese mismo día si la provincia me aceptaba o no como un trabajador calificado para emigrar a Quebec. Es decir, iba a recibir o no el certificado de selección de Quebec CSQ. Ese día, luego de haber recibido mi CSQ, pues evidentemente ya la etapa de la provincia de Quebec estaba finalizada. Pero hay que tomar en cuenta que la provincia selecciona a sus inmigrantes, pero es el gobierno federal quien otorga la visa de residente permanente. Una vez obtenido el CSQ, vino la etapa de aplicar al gobierno federal para la visa de residente permanente. En la etapa del gobierno federal de Canadá va a haber una evaluación de lo que es antecedentes penales o el estado de salud. Es decir, para mi aplicación, además del certificado de selección de Quebec y todos los formularios que exige el gobierno de Canadá, debía también enviar prueba de no tener antecedentes penales en los países en los cuales había vivido por más de 6 meses. En mi caso, Venezuela y República Dominicana, ya que había vivido 1 año y medio en República Dominicana. Además de los certificados de no antecedentes penales, una vez la solicitud evaluada por el gobierno de Canadá, y yo recibía una autorización para exámenes médicos con un médico autorizado por el gobierno de Canadá. Los exámenes médicos son enviados por el mismo médico directamente al gobierno de Canadá y luego de eso pues quedaba esperar la decisión definitiva del gobierno federal de Canadá.
Una vez la decisión del gobierno federal de Canadá, se recibe lo que es la visa de residente permanente que va en el pasaporte y la confirmación de residencia permanente, una hoja tamaño oficio con nuestra foto que se debe entregar al momento de entrar a territorio canadiense. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de recibir la visa y la confirmación de residencia permanente no nos hace residentes permanentes. Vamos a obtener ese estatus al momento en que entramos al territorio canadiense con esos documentos y el agente nos indica o nos confirma en nuestra confirmación de residencia permanente que entramos al territorio y que nos hicimos residentes permanentes. En todas estas etapas, es decir, la de la provincia de Quebec y la del gobierno federal de Canadá, habían 3 costos que había que cubrir al gobierno. Es decir, para la provincia de Quebec había que hacer el pago de los costos para la evaluación de la selección. Y para el gobierno federal de Canadá había que hacer el pago de el estudio de la solicitud de residencia permanente y un pago que nos da derecho a establecimiento como residentes permanentes. En el caso del gobierno federal, se podía enviar los 2 pagos al momento de enviar los documentos o el primer pago para el estudio de la solicitud y al momento de solicitarnos el pasaporte para estampar la visa, se podía hacer el pago de derecho de establecimiento. Si quieren tener más detalles de cómo funcionó mi aplicación en el año 2010 hasta el 2012 que recibí mi visa, pueden ir a visitar mi antiguo blog Le Rêve Québec, del cual les voy a dejar el link en la descripción del video y tienen que tomar en cuenta que no funciona de la misma manera. Evidentemente, como la ley cambió y como la manera de seleccionar los inmigrantes cambió, todo lo que yo explico allí no se aplica actualmente, pero les puede dar una idea. En mi próximo episodio, la próxima semana, les voy a explicar cómo funciona el programa de trabajadores calificados de Quebec actualmente. Muchísimas gracias.